Bienvenidas y bienvenidos a Contrapunteo, el punto exacto de la discusión. Contrapunteo es un espacio de diálogo, de confluencia y, ¿por qué no?, también de debate en el que analizaremos diferentes temas de la vida pública. Una iniciativa de la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo, o como cariñosamente le llamamos, UCEMICH. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una edición más de Contrapunteo. En esta ocasión con un tema muy interesante sobre el presidencialismo. ¿Qué opinan ustedes sobre el presidencialismo? ¿Qué significa López Obrador en términos de presidencialismo? ¿Qué representa su figura? Sobre eso vamos a hablar el día de hoy. Pero primero déjenme presentar, como siempre, a mi compañera y amiga, Paola. ¿Cómo estás, Paola? Hola, muy bien. Saludos a todos y sin duda un tema muy interesante. Está interesante, ¿no? Sí, muy. Y bueno, pues para abordarlo, pues invitamos aquí a un experto, ¿no? Alguien que anticipamos que pues él le gusta la polémica, así que pues vamos a ver qué nos dice. Estimado Ruslan Posadas, profesor investigador de la UACM, la verdad es que es un gusto que estés con nosotros aquí en las instalaciones de la UCEMICH. Muchas gracias por la invitación y bueno, pues vamos a ver cómo vienen las cosas. Muy bien, bueno, pues Paola, pues la primera pregunta, si te parece bien, pues sería, pues bueno, ¿cómo estás viendo el presidencialismo con la llegada de López Obrador? ¿No? A ver, vamos a ver cómo... Dialoguemos sobre este asunto. ¿Cuál sería el punto de saque tuyo? Pues mira, yo diría que, por ejemplo, si retomamos este texto muy clásico en la ciencia política y el derecho, que fue el que escribió Jorge Carpizo en los años 80, el presidencialismo mexicano, hay una reedición, ¿no?, del presidencialismo tradicional visto, digamos, ahora en estos tiempos. Habría muchos puntos, ¿no?, sobre los cuales podríamos decir que se manifiesta de manera similar. Pensaría yo sobre todo en la sumisión, sobre todo del poder legislativo y en buena medida, aunque con ciertos matices, en el poder judicial. También, aunque ya no existe, digamos, este control total de la prensa, si pudiéramos decir que en estos tiempos, como señalaba Carpizo en su momento, que el PRI tenía el control total de los medios, pudiéramos decir que se está generando una prensa oficialista en este momento y sobre todo, y eso no se dice mucho, pero es muy importante, en otros tiempos, ¿no?, donde estaba esto que conocíamos como el estado de bienestar, el presidente de la República tenía un control total sobre la política económica y hoy en día lo vemos que también es así. Iniciaría con esos 3 puntos para decir que ese presidencialismo que configuraba muy bien Jorge Carpizo para explicar el presidencialismo priista, hoy en día lo tenemos reeditado. Oye, pero ¿no te parece que el libro de Carpizo pues como que estaría desfasado en las condiciones actuales, ¿no? Simplemente habría que, pues digamos, actualizarlo, ¿no? Entiendo que Carpizo hablaba todavía de las empresas paraestatales, ¿no?, de que había una televisión pública, ¿no?, Imevisión en ese momento, ¿no?, que hoy se privatiza y es TV Azteca, pero justamente TV Azteca, por ejemplo, sería, me parece, de la neoprensa oficialista, es decir, tiene cierto matiz crítico con el presidente, pero en el fondo sigue actuando como la vieja Imevisión o la Televisa del Tigre Azcárraga. Estamos entonces, como quien dice, volviendo al futuro, usando, o bueno, hablando del libro, de lo que mencionas. Bueno, asusta un poquito quizá el concepto en general. Como bien menciona Javier, bueno, quizá tendríamos que ver, ¿no?, los matices nuevos o de qué manera esto en realidad ha cambiado o está cambiando o es en la actualidad, ¿no? Es decir, este libro se escribió en... finales de los años 70, ¿no? Okay. Fue muy famoso en los 80, es decir, hace 40 años, ¿no? Creo que sí, bueno, la realidad ahora, aunque se parezca mucho, ya no lo platicarás un poquito más, pero sí, definitivamente, bueno, en la actualidad deben haber cambiado, espero yo que hayan cambiado algunas cosas. Oye, porque a ver, está bueno, ¿no?, el asunto, o sea, tú dirías que, o sea, ¿cómo evaluarías tú? Empecemos antes, por Peña Nieto, por ejemplo, por Calderón, a Fox, ¿cómo los evalúas? Es que mira, siempre ha habido ahí una polémica. Yo tenía un brete, por ejemplo, con mis maestros en su momento cuando estudiaba estos temas del presidencialismo en la, creo yo, mal llamada época de la transición a la democracia,
porque casi todas las explicaciones que daban es que con Vicente Fox se inauguraba un nuevo presidencialismo, pero realmente el presidente pues sigue teniendo, digamos, el don de mando en términos de la vida pública. Entonces, aunque a Vicente Fox en su momento se le llegó a considerar un presidente débil o a Peña Nieto, finalmente ellos tenían el respaldo constitucional y más aún, como diría Carpizo, y perdón que lo cite, pero siempre es importante, me parece, rescatar a los clásicos junto con Daniel Cosío Villegas, ¿no? Con el estilo personal de gobernar. Sí. Me parece que el presidente sobre todo alude, ¿no?, tanto en el pasado como en el presente, a las facultades metaconstitucionales, es decir, la figura del presidente antes y ¿Te ahora, parece que siguen permaneciendo? Así es, totalmente, ¿no? Y a lo mejor se ve... ¿Y cuál sería la más grave, por ejemplo? Se ve disminuida, por ejemplo, con la presidencia de Vicente Fox, digamos, por los hierros, ¿no?, que comete en su momento los de Peña Nieto, pero, digamos, la figura carismática del actual presidente es innegable que nos remite a ese presidencialismo tradicional. Oye, pero a ver, a mí utilizaste una palabra que se me hace fuerte, que es la de sumisión. O sea, dices tú que... Empecemos por el legislativo. Que el legislativo, dices tú, está sometido a... Claro, presidente. Está sumiso, es sumiso, totalmente. Claro, a ver, voy a no en su totalidad. Un poco, ¿va? No en su totalidad, claro, porque hay partidos de oposición. Quizá esa parte sea la que tengamos que rescatar, ¿no? Pero es una oposición disminuida y totalmente testimonial. Mira, te voy a decir un dato y tú me dices qué opinas, ¿no? En el Poder Legislativo, hasta este momento se han presentado más de 3,000 iniciativas, ¿no? De esas iniciativas se ha aprobado por ahí del 11%, como 200, poco menos de 300, ¿no? El partido que más tasa de éxito tiene no es Morena, es el PAN, y le sigue el PRI y después Morena. Es decir, Morena en tercer lugar en la tasa de éxito de las iniciativas, ¿no? No, eso es una señal, a mí no me parece una señal de sometimiento, me parece una señal como de negociación, ¿no? En todo caso se puede leer así, ¿no? Y digamos, eso seguramente lo utilizarán muchos politólogos y politólogas tradicionales para decir que hay equilibrio de poderes. No, en el fondo todos somos tradicionales, pero las iniciativas que le han importado al presidente, quizás salvo la que tenía que ver con la reforma energética, ¿no? Y ahorita que está en boga la electoral, bueno, esas son las que realmente importan para ver la sumisión. Es decir, sí entiendo esa situación, o que a diferencia del pasado, hoy la oposición tiene más voz pública para poner en la agenda ciertos temas, pero finalmente la voz del presidente, ¿no?, en términos de las reformas importantes, ahí está, y ahí sí el partido en el poder, ¿no?, junto con sus aliados, pues han hecho que el poder legislativo se someta al Oye, pues la reforma eléctrica, ¿cómo la explicas, por ejemplo? Pues en términos de la coyuntura tan adelantada de la sucesión presidencial, es decir, no hay que verla de otra manera. Quizás si esa reforma se hubiera generado, ¿no?, al inicio del sexenio, otra situación estaríamos cantando realmente. Hablabas o mencionabas el carisma, un personaje carismático, que innegable, eso es, ¿no? Que eso es lo que lo diferencia, pero hay otros aspectos donde tú veas que nuestro actual presidente se diferencia de estos otros presidentes, aparte del carisma, en el sentido de seguir con el tema que estamos hablando. ¿En qué lo podemos, o sea, aparte del carisma, cómo lo podríamos catalogar? Mira, yo no quiero caer en el debate falso de que si tenemos hoy un día una figura autoritaria, ¿no? Finalmente todas las figuras son de autoridad, ¿no? Entonces, bueno, se confunde a veces autoridad con autoritarismo. Yo personalmente no creo que el presidente represente una figura de autoritarismo, digamos, si tiene un don de autoridad, y para eso, pues, digamos, basa mucho su liderazgo carismático. Y me recuerda mucho al liderazgo carismático de presidentes, por ejemplo, como López Mateos, ¿no? Digamos, siempre será complicado, ¿no?, comparar con figuras tan importantes como Lázaro Cárdenas. Oye, pero parece que él se quiere parecer a ellos, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Pero digamos, si tuviéramos un referente más contemporáneo, ¿no?, es ese, digamos, prácticamente el mismo carisma que irradiaba, por ejemplo, José López Portillo, ¿no? Digamos, ya de Miguel de la Madrid hacia acá, pues la situación cambia, ¿no? Pero hay un carisma importante que es lo que permite al presidente posicionarse, es decir, esto que analizan mucho los comunicólogos, en el sentido de que el presidente le habla a la población, le habla al pueblo, y porque es, digamos, pues el cometido que él tiene, ¿no? A él no le interesa hablarnos a nosotros, por ejemplo, ¿no? Porque, bueno, él mismo ha dicho, ¿no?, que la intelectualidad en México, pues, es prácticamente incomprensiva a sus dichos.
Oye, dices tú que no te quieres meter al debate, pero a ver, dime algo. ¿Te parece que López Obrador es populista, por ejemplo? ¿Tú lo calificarías ahí? ¿O también te parece un falso debate, dices tú? Es un falso debate. Es importante, digamos, conceptualizar, bueno, uno que le gusta la politología, qué es el populismo, ¿no? En el ámbito del debate público, el populismo se utiliza o se le dice a alguien populista simplemente para descalificarlo. Pero el populismo también explica otras tantas cosas, ¿no? Es decir, hay populismo de derechas y hay populismos de izquierdas, Trump, ¿no? ¿no? Y en ese sentido, me parece que la lógica populista, ¿no? Que sigue, ¿cómo le podríamos llamar politológicamente? A la posttransición a la democracia, pues nos hace justamente que no podamos entender que no estamos hablando del populismo, por ejemplo, de Lázaro Cárdenas, ¿no? De Juan Domingo Perón o de Tulio Vargas en los años 30 o 40 del siglo pasado. Es decir, es un populismo renovado, ¿no? Es un populismo que tiene otras características y que basa sobre todo sus elementos en pues algo que seguramente pues a todos nos toca ya lidiar con ello, que son las tecnologías de la información y la comunicación. Es decir, bueno, no nos podemos imaginar, por ejemplo, cómo Lázaro Cárdenas, ¿no? Hubiera podido, digamos, realzar su carisma con redes sociales, ¿no? López Pues Obrador, estamos hablando de un líder remasterizado. por así decirlo, digamos, sería una buena conceptualización, ¿no? Que tendríamos que rescatar necesariamente en la ciencia política. Acá en la región Lázaro Cárdenas, creo que muchos aceptan que es populista, pero es un populista más positivo, ¿no? O sea, noto que no es tan peyorativo acá, ¿no, Paula? Exactamente, eso es lo que, bueno, en algunas de mis notas anotaba, que no necesariamente se ve como algo negativo, ¿no? En el caso de Cárdenas. En el caso de Cárdenas, claro. Ya estamos ahí metiéndonos en otra situación, pero no es necesariamente negativo y tampoco este liderazgo, se supone que el presidente de la República tiene que tener el liderazgo, tiene que ser quien manda, porque si no, entonces nos encontramos, como mencionabas, ante un Fox que lo vemos como un presidente débil. Es decir, no todo va hacia lo negativo. Lo que has mencionado puede tener, o sea, su tinte positivo. Tiene cosas positivas. Claro, su tinte positivo y su tinte, como en todo, negativo. Pero creo que pues puede estar de cierta manera balanceado. Bueno, sí, es que mira, yo creo que ese es el gran error, por ejemplo, de la oposición en México, ¿no? Que trata de asociar el populismo y la figura populista de López Obrador con lo negativo, pero la población, ¿no? La gente común y corriente, la gente de a pie, lo ve efectivamente en ese rasgo de positividad y en ese sentido, por eso, digamos, la alta aceptación del actual presidente, como en su momento también la tuvo Vicente Fox, ¿no? Es decir, son populismos distintos, ¿no? Pero bueno, pues aquí se pondera el asunto del carisma y bueno, la exposición a los medios de lunes a viernes en las mañaneras, pues hace que eso se pondere y se fortifique. Bueno, pues creo que estamos llegando al punto exacto de la discusión. A ver, Ruslan, ya se nos está acabando el tiempo, pero... ¡Qué rápido! Sí, muy rapidísimo, está bueno el tema, pero hablas tú de los medios. Déjame terminar con la parte de los medios. Yo creo que ya han cambiado las maneras en las que hay esta relación entre los medios y el presidente, pero a ti te siguen pareciendo un factor de poder, por lo que entiendo, ¿no? O sea, ¿cómo los estás viendo tú? Claro, porque Salinas... porque ya no son los medios, tú hablas de Televisa ahorita y ya los medios han cambiado también, o sea, ya está el TikTok y todo este rollo. Pero bueno, Salinas Pliego representa la escárraga de los tiempos del PRI, es decir, finalmente hay empresarios consentidos, ¿no? Y en el rama de los medios me parece que ahí se puede explicar que hay justamente una prensa neooficialista. Obviamente, ¿no? Las redes sociales exponen y pudiéramos decir tendencialmente, ¿no? Ahí sí no pudiéramos hablar de otros datos, pero digamos un poco la Vox Populi hoy en día se construye a partir justamente de lo que se informa en redes sociales, ¿no? Más que en los medios tradicionales. En eso sí tiene mucha razón. Ya no vemos tanto la tele, ¿no? Sí, en eso sí tiene mucha razón el presidente, ¿no? Y digamos, por eso él le apuesta, ¿no? Y sus seguidores apuestan a crear debate en redes sociales. ¿Pero eso favorece o le obstaculiza al presidente no, pues cambio le favorece, y obviamente. Y por eso creo yo, desde la politología tendríamos que considerar estos elementos como las tecnologías de la información y la comunicación para ver de qué manera el presidencialismo se puede explicar en una coyuntura como la actual. Bueno, pues ahí tiene usted, o sea, Paula un poco más equilibrada como siempre, lo cual siempre tiene esa capacidad de equilibrar la discusión. Ruslan, pues evidentemente más crítico. Paula, se nos terminó el tiempo. Podríamos estar hablando, yo creo que días enteros de Oye, veo este que tienes tema. muchas notas, pero sí, en este caso tiempo. sí, pero bueno, la verdad de felicitarte, darte las gracias por estar con nosotros el día de hoy y yo creo que nuestro público pues lo va a agradecer muchísimo, No, porque un placer contrario. realmente escucharte. Gracias por la invitación. Hasta la próxima. Bueno, llegamos al final de este programa, pero